Muy buenas tardes, estás en Noemí Informa. Para más seco que mojado. El cínico Alejandro Armenta convirtió el gobierno de Puebla en un privilegio personal, mientras Morena protege el despilfarro, el abuso y la opacidad. Quédate. Alejandro Armenta entiende el poder no como una responsabilidad o como un servidor público. Para él es un privilegio personal que puede usar a su antojo, a su merced, porque sabe que Morena ya lo protege. Por eso responde con cinismo cuando le preguntan por el uso de helicópteros oficiales. Cuando no me da tiempo, uso el helicóptero. Para eso son. Así, sin vergüenza alguna, sin decoro y sin cuidado y sin siquiera intentar aparentar austeridad, porque se supone que él es servidor público y que sirve desde la austeridad, mientras millones de mexicanos viven atrapados entre violencia, hospitales colapsados, carreteras abandonadas y crisis económica en su diario vivir. El gobierno de Puebla usa aeronaves del Estado como si fueran su transporte privado y todavía se indignan porque la gente lo cuestiona. Y claro que lo vamos a cuestionar. Ese es el verdadero rostro de la 4T, el movimiento que prometió terminar con los privilegios, terminó produciendo políticos todavía más soberbios, más opacos y más abusivos. Gobernadores que se sienten dueños del Estado y no servidores públicos, para lo cual fueron contratados. Funcionarios que gastan dinero público con todo y total descaro mientras hablan de pueblo, austeridad y transformación. Lo más ofensivo de todo es el nivel de impunidad y arrogancia con la que actúan. Porque Armenta no solamente admitió que usa aeronaves oficiales cuando quiere, también escondió toda la información de esos vuelos durante 5 años. Gastos, rutas, acompañantes y detalles que quedarán ocultos hasta el 2031, y aún así pretende que la gente crea que no hay nada que ocultar. Y claro que hay algo que esconder, porque ningún gobierno transparente reserva información pública durante 5 años si todo está limpio. Nadie bloquea datos sobre recursos públicos cuando realmente quiere rendir cuentas. Eso se hace cuando el abuso ya se volvió costumbre y cuando el poder cree que nadie puede tocarlo. Y mientras Puebla enfrenta problemas de inseguridad, servicios deteriorados y enormes necesidades sociales, su gobernador se mueve entre helicópteros, propaganda y discursos vacíos que ya no nos alcanzan. Esa es la nueva élite morenista, la que llegó prometiendo humildad y terminó instalada en el despilfarro y en el abuso del poder. Muy cínico Alejandro Armenta. Convirtió el gobierno de Puebla en un privilegio personal. Y mientras Morena protege el despilfarro, el abuso y la opacidad se dejan ver, se asoman a la luz pública. Te dijeron que la austeridad era primero. Te dijeron que habían acabado los privilegios. No te dijeron a quién se le acabaron. Te dijeron que ahora sí el gobierno sería humilde,
cercano al pueblo, distinto a los de antes. Pero mientras millones de mexicanos sobreviven entre hospitales saturados, carreteras destruidas, inseguridad, inflación y miedo, hay gobernadores de Morena que viajan en helicóptero como si fuera el dueño del mismo estado. Esto es Noemí Informa. Sigue con nosotros porque te tenemos muchísima información al respecto. Y donde no vimos la austeridad alejarse, simplemente nunca vimos la austeridad. Aquí no venimos a repetirle un discurso, venimos a revisar los datos de aquellos discursos públicos. Porque lo que ocurrió con Alejandro Armenta no es un error, no es una frase maldicha, no se equivocó. No es una confusión sacada de contexto, es una radiografía brutal de lo que se convirtió Morena cuando tocó el poder. Un movimiento que nació diciendo que venía a acabar con los privilegios. Terminó creando una élite todavía más soberbia, más opaca y más desconectada del pueblo. Aunque claro, el discurso dice lo contrario. El problema no es solamente el helicóptero. El problema es el desprecio con el que hablan, el desprecio con el que gastan, el desprecio con el que esconden información pública y el desprecio con el que creen que la ciudadanía somos demasiado tontos para darnos cuenta, porque Alejandro Armenta ya ni siquiera intenta aparentar austeridad. Cuando le preguntaron sobre el uso del helicóptero oficial, responde con una tranquilidad insultante. Cuando me da tiempo, o más bien cuando no me da tiempo, uso el helicóptero, para eso es. Así, sin vergüenza, sin pudor, sin recato, sin la más mínima intención de fingir empatía con la gente que paga esos vuelos. Eso es no tener madre. Mientras una madre espera meses una consulta médica. Mientras familias enteras viajan horas por carreteras abandonadas. Mientras trabajadores hacen 2 o 3 empleos para sobrevivir. Mientras millones de mexicanos viven atrapados en la incertidumbre económica. Para eso está el helicóptero. Lo uso porque para eso está. El gobernador de Puebla se mueve por el aire porque no le da tiempo y todavía se molesta cuando la gente lo cuestiona. Ahí está el verdadero rostro del nuevo poder. Ya no son los rebeldes antisistema. Ya no son los que gritaban contra la corrupción. ¿Sí se da cuenta? Ahora son el sistema mismo. Y peor todavía, son un sistema convertido en lo que tanto predicaron venir a combatir. Y le digo algo aún peor. Se convirtieron en un sistema que está convencido de que nunca tendrá consecuencias. Armenta admitió que usa helicópteros oficiales como privilegio personal. Y si esto no te afecta, si esto no te enoja, si esto no te enchila, escúchame. Reconoció públicamente que utiliza helicópteros oficiales. No negó el hecho, no aclaró que fuera una emergencia, no explicó una situación extraordinaria en la que quizá lo amerite. Simplemente dijo que lo usa cuando no tiene tiempo para eso solo. Imagínate el nivel
de desconexión política y humana para decir eso en un país donde millones apenas pueden pagar gasolina. Imagínate el tamaño de cinismo, de descaro para hablar de austeridad mientras utiliza recursos del Estado para comodidad personal. Porque aquí es donde Morena quedó completamente desarmado, donde años construyeron una narrativa de odio contra los privilegios del poder, se vendieron como diferentes, como humildes, como austeros. Hoy resulta que estos nuevos gobernantes viven rodeados de escolta, camionetas, propaganda y helicópteros. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Que ahora los privilegios son de ellos, porque eso no es exactamente lo que estamos viviendo. El problema no es solamente que use el helicóptero. El problema es la mentalidad detrás de la frase. Para eso son. Esa frase revela algo profundo y peligroso. Revela que el poder dejó de entenderse como servicio y comenzó a verse como propiedad personal. Esto te tiene que hacer temblar. Como un premio, como un privilegio, como una herramienta de comodidad para quien gobierna. Y cuando un gobernante empieza a pensar así, el ciudadano deja de importar. Por eso reaccionó molesto ante las críticas. Y estaba molesto, porque el nuevo poder morenista no tolera cuestionamientos. Quieren aplausos, quieren obediencia, quieren silencio, quieren lealtad. Y cualquiera que pregunte en qué se gasta el dinero público, con todo derecho, automáticamente se convierte en enemigo por el dinero de esos helicópteros, porque no salen del bolsillo de Alejandro Armenta, no sale de Morena, sale del ciudadano, sale de tu bolsillo, sale del comerciante que paga impuestos, del trabajador que se parte el alma 12 horas diarias, del empresario pequeño que apenas sobrevive, de la familia que hace milagros para llenar el refrigerador. Y mientras el pueblo se aprieta el cinturón, los nuevos austeros vuelan. Eso no es transformación, eso es hipocresía institucional por los cielos. Morena escondió durante 5 años para ser precisa, el dinero y los detalles de los vuelos. Y aquí es donde el escándalo se vuelve todavía más grave, por si no le parece lo suficientemente grave. Porque no solamente admitieron el uso de helicópteros oficiales, también escondieron la información, lo ocultaron y todo completamente planificado. Los registros de vuelo fueron reservados hasta el 2031. Costos, rutas, acompañantes, detalles de los traslados, todo oculto. Y el argumento fue seguridad. No hay bitácora pública por seguridad. La vieja excusa perfecta del poder cuando no quiere rendir cuentas, porque un gobierno transparente no reserva información pública durante 5 años y todo está limpio. ¿Estás de acuerdo? Nadie esconde por 5 años récords que deberían de ser públicos. Y si no tienes nada que esconder, entonces, ¿por qué bloquear datos públicos cuando realmente quieres transparencia?
Eso se hace cuando el abuso ya se volvió costumbre, hábito. Eso es estar consciente del blindaje que tienes, del poder que tienes. Eso se hace cuando lo importante dice a medias, lo dice claramente. La opacidad no es un accidente. 5 años de silencio para bitácoras en el poder. La opacidad no es un accidente. La operación es una estrategia de poder. No es accidente la opacidad. Porque mientras la gente no sabe cuánto se gasta, no puede reclamar. No puede reclamar. Mientras la información está enterrada, no hay presión social. Mientras todo permanece oculto, el abuso sigue creciendo. Y aquí vuelve a aparecer la gran contradicción de Morena. Llegaron prometiendo transparencia absoluta. ¿Y qué hicieron? Reservarse información. Les es incomodísima. Ocultar gastos, blindar datos públicos, enterrar documentos. Exactamente lo mismo que criticaban, pero peor, porque al menos antes fingían vergüenza. Ahora ni siquiera eso. Hoy el nuevo poder actúa con una arrogancia brutal y siniestra, porque sabe que tiene protección política. Porque entendieron algo muy peligroso, que mientras controlan la narrativa, pueden hacer casi cualquier cosa, lo que quieran. Y por eso el caso de Armenta importa tanto, porque no es un asunto aislado, es un síntoma, es la evidencia, es el síntoma evidente de cómo el discurso de austeridad terminó convirtiéndose en propaganda vacía, en promesa rota. Y mientras esconden vuelos, Puebla sigue enfrentando inseguridad, problemas de infraestructura y enormes necesidades sociales, porque para eso nunca alcanza, no alcanza para hospitales, para eso no alcanza. Para medicina no alcanza. Para carreteras no alcanza. Para seguridad no alcanza. Pero para helicópteros sí, para vuelos casuales sí. Para acompañantes secretos, para eso alcanza. La austeridad de la 4T terminó siendo la gran tragedia de México. No es solamente la corrupción, es la normalización de la corrupción. Es el momento en el que millones empiezan a aceptar el abuso como si fuera inevitable. Aceptan la tragedia en la que México cayó como inevitable. Y eso es exactamente lo que Morena está intentando construir. Un país donde ya nadie se sorprende, donde los gobernantes pueden usar recursos públicos como juguete personal y todavía indignarse cuando alguien les pregunta, porque Alejandro Armenta no actuó como alguien preocupado por aclarar dudas, actuó como alguien ofendido porque se atrevieron a cuestionarlo, el intocable. Y eso es gravísimo, porque cuando el poder pierde humildad, pierde límites, no se equivoque. Y Morena perdió humildad hace mucho tiempo. La austeridad terminó siendo un eslogan de campaña. Acéptalo, nada más. Hoy vemos gobernadores rodeados de privilegios, estructuras de propaganda y redes de protección política, mientras el país sigue cayéndose a pedazos. Y lo más triste es que todavía intentan venderse como víctimas. Todavía hablan de el pueblo. Todavía usan discursos de lucha social
mientras viven exactamente como aquello que juraron combatir. La diferencia es que ahora tienen una maquinaria mucho más agresiva para protegerse, porque el oficialismo no corrige, encubre, protege, justifica, ataca al crítico y convierte a cualquier cuestionamiento en una supuesta conspiración desde la mañanera. Que la realidad siempre termina alcanzando al poder. La realidad hoy es esta. México tiene un nivel de nueva clase política que es untouchable, intocable. Una clase política que llegó prometiendo humildad y terminó instalada en la soberbia. Una clase política que llegó diciendo que odiaba los privilegios y terminó enamoradísima de los mismos. Una clase política que habla de justicia social mientras vive rodeada de lujos financiados con dinero tuyo, con dinero público. El problema es que cada abuso normalizado destruye un poco más la confianza del ciudadano. Cada mentira rompe un poco más el tejido social. Cada acto de cinismo le dice al pueblo algo devastador. Tu sacrificio no importa, porque mientras tú haces cuentas para sobrevivir y te amarras el cinturón, ellos vuelan. Llegamos a las preguntas del programa. ¿De verdad este era el gobierno austero que prometieron? ¿En qué momento nos perdimos? Entonces, los privilegios, ¿sí eran malos o solamente querían quedarse con ellos? ¿De verdad eran malos? ¿Por qué esconden durante 5 años información pública si supuestamente no hay irregularidad? ¿Por qué la omisión? ¿Por qué la opacidad? Señores, ¿cuánto dinero cuesta realmente mantener estos vuelos oficiales? ¿Cuántos hospitales, patrullas o carreteras podrían financiarse con esos recursos? ¿Y en qué momento Morena dejó de representar al ciudadano para convertirse en una nueva élite política protegida por la impunidad? Lo de Alejandro Armenta no es solamente un helicóptero, es una herida abierta. Es la prueba brutal de cómo el poder transforma discursos de justicia en privilegio personal. Porque mientras millones de mexicanos viven atrapados en miedo, duda, violencia y desapariciones, hay políticos viajando entre las nubes convencidos de que merecen más que el ciudadano que los mantiene. Y eso destruye algo profundo, mucho más profundo que la economía herida. Destruye la esperanza, destruye la fe de la gente en las situaciones, la fe de la gente en las instituciones, la fe de la gente en el sistema. Destruye la idea de que algún día México podría tener gobernadores que realmente entienden el sufrimiento del pueblo, porque el ciudadano común ve esto y se siente abandonado. Ve hospitales colapsados mientras los helicópteros despegan. Ve carreteras destruidas mientras el poder se transporta en el aire. Ve madres buscando medicamento mientras los gobiernos esconden gastos públicos hasta el 2031. Y entonces México entiende algo tangible, que la austeridad fue mentira,
que la transparencia fue mentira, que la transformación también terminó siendo mentira, porque el problema nunca fue el privilegio, el problema era quién disfrutaba de ese privilegio. Hoy, Morena se convirtió exactamente en aquello que juró destruir, una élite soberbia, intocable, tejida, convencida de que el dinero público le pertenece y se lo merece. Pero cuidado, porque los pueblos pueden soportar pobreza, pueden soportar crisis, pueden soportar gobiernos incompetentes. Somos mexicanos, podemos soportar. Lo que no soportamos para siempre es el desprecio, es la burla. Y cuando el ciudadano sigue sintiendo la misma impotencia de antes, siente que el poder se burla de él mientras sobrevive entre ruinas, inseguridad, abandono, algo empieza a romperse profundamente en el alma de un país, el país que amamos. México no necesita gobernantes que vuelen más alto que el pueblo. Necesita gobernantes que tengan el valor de caminar entre el pueblo. Porque mientras el poder siga viviendo en el aire, jamás entenderá el dolor que se vive aquí abajo. Enrique Insunza, el narcosenador fantasma de Morena que cobra del Senado sin hacer nada, mientras Estados Unidos lo señala como operador de los chapitos. Este es el segundo tema para Noemí Informa en Más Seco que Mojado. Enrique Insunza Cázares hoy es uno de los rostros más escandalosos de la descomposición de Morena en Sinaloa. Otra vez, un político acusado desde Estados Unidos de estar vinculado estrechamente con el narcotráfico, señalado como pieza de protección para los chapitos y aún así protegido por el régimen criminal morenista, mientras sigue cobrando como senador sin trabajar. Toda su producción legislativa se resume en una sola iniciativa propia. Ese es el nivel del personaje que hoy ocupa un escaño en el Senado de la República, mientras enfrenta acusaciones gravísimas relacionadas con narcotráfico, filtración de inteligencia, protección criminal y colaboración con estructuras del cartel de Sinaloa. Y aún así, Morena lo sigue protegiendo. Porque Insunza no es cualquier político, no. Fue brazo derecho de Rubén Rocha Moya y operador central del grupo político. Ese grupo político que convirtió Sinaloa en un narcoestado. El senador tiene redes de protección criminal y vínculos con los chapitos. Ahora, las investigaciones ya no solo alcanzan al gobernador con licencia, también rodean a sus hijos, a operadores financieros, contratos públicos y personajes incrustados dentro del propio aparato institucional de Sinaloa. Mientras Estados Unidos habla de fentanilo, cocaína, metanfetamina, armas, filtraciones de inteligencia para proteger criminales, Morena sigue actuando como siempre, porque Enrique Insulza, el narco senador fantasma de Morena, se cobra del Senado sin hacer nada, mientras Estados Unidos lo señala como operador de los chapitos. Te dijeron que Morena venía a limpiar el país. Te dijeron que ahora sí el poder sería honesto, que ahora sí acabarían las
mafias. Que ahora sí los criminales dejarían de gobernar desde las sombras. Pero hoy México contempla algo monstruoso. Un senador de la República acusado desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sigue protegido por Morena mientras cobra dinero público sin trabajar, donde no venimos a armarte un cuento o una narrativa contra un político limpio, venimos a decirte la verdad acerca del senador fantasma que cobra. Porque lo de Enrique Insulza Casares no es un escándalo cualquiera. Es una radiografía completa de la descomposición política, moral y criminal que terminó envolviendo a Morena en Sinaloa. Y lo más aterrador es que ya ni siquiera intentan ocultarlo. Mientras Estados Unidos habla de fentanilo, cocaína, metanfetamina, tráfico de armas y filtración de inteligencia para proteger criminales, Morena responde como siempre, encubriendo, victimizándose, negando y tratando de convertir cualquier señalamiento en un ataque político. Aunque existe algo que ya no se puede esconder, el mundo entero está observando. Porque Enrique Insulza no es un político irrelevante. Fue operador central del grupo político de Rubén Rocha Moya. Fue parte del círculo más poderoso de Sinaloa y hoy aparece señalado dentro de investigaciones gravísimas relacionadas con estructuras de protección criminal para los chapitos. Y aún así sigue sentado en el Senado, cobrando, protegido, blindado políticamente, mientras miles de familias mexicanas lloran muertos, desaparecidos y víctimas de la violencia que el narcotráfico dejó por todo el país. Y aquí es donde México tiene que hacerse una pregunta brutal, una que quizá no quieran ni escuchar. ¿En qué momento dejamos de escandalizarnos? ¿En qué momento normalizamos que personajes acusados internacionalmente de colaborar con estructuras criminales sigan ocupando cargos públicos? Porque esto ya no es solamente corrupción. Esto empieza a parecer captura institucional. Estados Unidos señala a Enrique Insulza como operador político ligado a los chapitos. Esto no es algo menor. La Fiscalía de Nueva York ya lo señala. No se trata de redes sociales, un chisme. No es un chisme político local. Estamos hablando de acusaciones internacionales extremadamente graves. No es una oficinita cualquiera. Enrique Insulza parece vinculado a investigadores relacionados con narcotráfico, filtración de inteligencia y estructuras de protección criminal para el cartel de Sinaloa, específicamente para los chapitos. No sé qué te dice esto. El mismo grupo criminal relacionado con el tráfico masivo de fentanilo que hoy tiene devastadas comunidades enteras en los Estados Unidos, y aquí es donde el tema se vuelve aterrador, porque cuando un senador aparece ligado a este tipo de investigaciones, ya no estamos hablando solamente de crimen organizado, estamos hablando de crimen organizado infiltrado en el poder político. Esto es grave, es gravísimo, porque el narcotráfico ya no necesita esconderse en la sierra cuando logra incrustarse dentro de las instituciones. Ya no necesita solamente sicarios, necesita operadores políticos, necesita
protección, necesita información privilegiada, necesita redes de poder y las investigaciones estadounidenses apuntan justamente a eso. Protección criminal, filtración de inteligencia, facilitación operativa, cobertura institucional. Mientras tanto, Morena guarda silencio o sale a minimizar. Sale a reír en la mañanera porque sabe perfectamente el tamaño del desastre. Lo más delicado de todo es que Enrique Insulza no era un actor secundario, era el hombre cercano, mano derecha de Rubén Rocha Moya. Era parte del núcleo político que controló Sinaloa. Por eso, este caso golpea no solamente a un senador, golpea a toda una estructura, porque cada vez que aparece un nuevo nombre, la red empieza a verse más grande, más profunda, más peligrosa. Y mientras las investigaciones avanzan, Morena sigue actuando como si el verdadero problema fuera quien denuncia. Y ríe, hace mofa desde la mañanera, no impacta, no se incomoda con la información, actúa como si el verdadero problema fuera quien denuncia, no quien está acusado. Ese es el nivel de degradación política en nuestro México. Un senador flojo, ausente, escondido, que casi no trabaja. Aquí viene la parte todavía más insultante para los mexicanos, porque Enrique Insulza no solamente está rodeado de acusaciones gravísimas, además, prácticamente no trabaja. Toda su producción legislativa se resume en una sola iniciativa propia, una sola. Imagínate eso. Miles de mexicanos levantándose todos los días a las 5 de la mañana para trabajar jornadas brutales y ganando una bicoca, mientras un senador cobra dinero público casi sin producir nada. Y cuando explota el escándalo, desaparece. Primero dijo que enfrentaría los señalamientos, que iría al Senado, que respondería y después simplemente se escondió. Canceló apariciones, evitó preguntas, se ausentó, porque así operan los intocables del nuevo régimen, the untouchable. Son valientes mientras tienen control de la narrativa, pero cuando las acusaciones empiezan a crecer, huyen. Y aún así Morena los protege. Ahí sigue, sin consecuencias reales, sin separación inmediata del cargo, sin explicaciones claras, porque el Senado terminó convirtiéndose en refugio político, en blindaje institucional. Es una especie de búnker donde ciertos personajes pueden esconderse mientras el país arde. Y eso es profundamente ofensivo para millones de mexicanos, porque el ciudadano común no tiene ese privilegio. El ciudadano común sí enfrenta consecuencias. El ciudadano común sí pierde el trabajo, sí pierde patrimonio, sí pierde libertad. Pero la nueva élite política morenista parece que mientras más grave son las acusaciones, más fuerte se vuelve la protección, más blindaje, más amparo, más acompañamiento. Y lo más grotesco es que todavía quieren venderse como representantes del pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿Cuál pueblo? ¿El que entierra hijos asesinados por el narco? ¿El que vive aterrorizado por las balaceras sin búnker? ¿El que desaparece en carreteras tomadas por el crimen? Porque mientras Sinaloa se desgasta,
y se desangra, los operadores políticos juegan a esconderse dentro del Senado. Y eso debería indignarte. Indignar a cualquier mexicano sin importar ideologías. La red de Rocha Moya, escúchame bien, ya alcanzó hijos, contratos, nepotismo y estructuras completas del poder. Lo que hoy está explotando en Sinaloa ya no parece un caso aislado, empieza a parecer como toda una estructura que se desmorona grano por grano, porque las investigaciones ya alcanzan familias, operadores financieros, contratos políticos y redes de nepotismo incrustadas dentro del aparato institucional. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando un grupo político permanece demasiado tiempo protegido por el poder. Empiezan a sentirse invencibles. Empiezan a repartirse posiciones. Empiezan a mezclar gobierno, dinero, familia, estructuras criminales, hasta que todo termina contaminado todo. Y la acusación alrededor del círculo de Rocha Moya son devastadoras. Estados Unidos ya investiga posibles operaciones relacionadas con hijos del gobernador. Se habla de triangulación de contratos, de lavado de dinero, de redes familiares incrustadas dentro del sistema político y judicial. Mientras todo esto explota, Morena sigue intentando controlar daños porque entienden perfectamente el peligro. Si cae uno, empiezan a caer muchos. Y eso explica el nerviosismo, la risa alterada, la mofa desde la mañanera, porque este caso no amenaza solamente carreras políticas, amenaza toda la narrativa, la narrativa del supuesto movimiento moralmente superior, la narrativa del partido diferente, la narrativa del gobierno honesto. Cada nueva acusación destruye un poco más ese discurso, porque llega un momento donde ya no basta decir es percepción política, es persecución, es la posición, es el gobierno pasado. No cuando hay investigaciones internacionales, no cuando aparecen estructuras completas, no cuando las conexiones empiezan a multiplicarse. Y mientras todo esto ocurre, México sigue atrapado en violencia. Familias desplazadas, ¿sí? Madres buscando desaparecidos, niños creciendo entre balazos, comunidades completas dominadas por el miedo, pero los operadores políticos del sistema siguen protegidos y eso es lo verdaderamente importante. Vamos con preguntas del programa. ¿Cómo puede seguir en el Senado un político señalado internacionalmente por presuntos vínculos con el narcotráfico? ¿Por qué Enrique Insulza prácticamente desapareció después de decir que enfrentaría las acusaciones? ¿Cómo explica Morena que un senador con una sola iniciativa, siga cobrando dinero público mientras se enfrenta este nivel de escándalo internacional? ¿Y cuántas estructuras más podrían estar infiltradas dentro del aparato político mexicano mientras el país sigue hundiéndose en la violencia? Preguntas incómodas, sí. Lo de Enrique Insulza no es solamente un senador acusado. Quiero que lo entienda bien. Es una advertencia brutal sobre lo que puede ocurrir cuando el poder pierde
completamente el miedo a corromperse. Porque mientras México enterraba a sus muertos, lloraba desaparecidos y veía crecer el terror del narcotráfico dentro del sistema político, algunos construían protección, privilegios e impunidad. Y eso debería de romper algo muy profundo en el alma del país, porque el ciudadano puede soportar crisis económicas y puede soportar gobiernos incompetentes, puede soportar promesas incumplidas, pero llega un momento donde ya no soporta sentir que el crimen y el poder están fusionados frente a sus ojos. Y eso es exactamente lo que hoy muchos mexicanos sentimos. Ven a un Senado convertido en refugio, en búnker. Ven políticos protegidos mientras las familias viven aterrorizadas en discursos de transformación, mientras el país sigue cubierto en sangre. Y entonces aparece una pregunta devastadora. ¿Quién gobierna realmente? Porque cuando las acusaciones internacionales empiezan a señalar operadores políticos ligados a estructuras criminales, ya no estamos hablando solamente de corrupción, si se entiende. Estamos hablando de un posible golpe desde adentro, de generación institucional histórica. Y lo más triste es que mientras todo esto ocurre, todavía hay quienes intentan callar al ciudadano. Todavía hay quienes quieren convencer a México de que cuestionarlos es traición. Pero amar a México no es guardar silencio. Amar a México es negarte a normalizar esta podredumbre. Es negarse a aceptar que el narcotráfico puede tocar las instituciones y que no pasa nada. Es negarse a aceptar que el Senado se convierta en el escondite de políticos señalados internacionalmente. Porque cada vez que el poder protege a uno de los suyos, todo, absolutamente todo, apunta a lo más peligroso de todo, el mensaje para el país, que es aterrador. No importa lo que hagas, si perteneces al sistema, nadie te toca yo. Y eso mata lentamente a una nación, mata la confianza, mata la esperanza, mata la fe en las instituciones, mata lento a las madres que siguen buscando a sus hijos desaparecidos, la esperanza de los jóvenes que siguen muriendo, sus familias. Las familias siguen huyendo de la violencia, se desplazan. Y en medio de ese dolor inmenso, un senador acusado internacionalmente sigue cobrando dinero público después de presentar una sola iniciativa, una sola. Ese dato por sí mismo ya retrata la tragedia completa de un sistema podrido, porque México no merece políticos escondidos detrás del poder adentro de un búnker, mientras México arde. México merece justicia, México merece verdad y sobre todo merece volver a respirar sin miedo.